¿Cuál? Perfecto. A 30 años de epidemia en las Américas, sabemos que hay aproximadamente 3.2 millones de personas viviendo con la infección en este momento y que aproximadamente el 50% están en Norteamérica, esto es Canadá y los Estados Unidos, 1,5 millones, cerca de 45% en América Latina y el 8% en el Caribe, que son cerca de 250,000 de personas. Hay cerca de 60,000 de estas personas con 15 años o menos. Lo interesante de la epidemia en el hemisferio occidental es que cuando vemos las tasas de prevalencia por subregiones, en el Caribe la prevalencia se encuentra en 1%. Esto es en el límite de una epidemia concentrada. Pero cuando desglosamos las prevalencias por países dentro del Caribe, encontramos que los rangos son muy amplios. Por ejemplo, en Cuba, la tasa de prevalencia es de 0,1%, mientras que en las Bahamas, en Belice y en Haití oscilan entre el 3% y el 2%, 2,3% en Belice, 2% en Haití. En Norteamérica y América Latina las prevalencias son de alrededor del 0,5%. ¿Por qué hago este señalamiento? Van a ver en unos momentos por qué. Porque tenemos outliers, tenemos poblaciones que se escapan de estos parámetros de prevalencia en población general que encontramos en los países de las dos subregiones. En Panamá, Honduras, Guatemala y El Salvador, todos países del Istmo Centroamericano, encontramos prevalencias que se acercan ya al 1%, lo cual es una situación inquietante y que nos muestra una tendencia de la epidemia en esa subregión de América Latina. Pero no todas las poblaciones dentro de un determinado país están igualmente afectadas. Los hombres están más afectados en términos generales y las razones de infección, aunque se han cerrado de 20-1 en el comienzo de la epidemia o de 30-1, todavía siguen predominando las infecciones entre personas de sexo masculino, aproximadamente 3-1. Hace 2 meses tal vez yo estuve visitando la Argentina y el doctor Kahn hizo una presentación en la OPS sobre un estudio que han realizado entre jóvenes en la Argentina. Y esta misma situación se encuentra país tras país que va uno visitando. Los hombres, especialmente los hombres jóvenes, más impactados por la epidemia. Ahora, las personas transgénero y los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres son las poblaciones más afectadas. Cuando uno en un determinado país mira los porcentajes, las prevalencias, mejor dicho, los porcentajes de prevalencia entre HSH oscilan entre 4 y 20%, o sea, son mucho mayores de los que encontramos en población general adulta. Y cuando vemos la prevalencia entre mujeres transgénero, puede ser de 30 a 34, hay un país que tiene 38%, lo cual nos indica una prevalencia que es muchas veces más alta de la que encontramos en población adulta general. Es una población altamente afectada. Hay con frecuencia un comentario acerca de las tendencias de la epidemia en la región. Se dice que la epidemia se ha feminizado. Con mucho cuidado me atrevo a decir que no hay feminización de la epidemia
aún los hombres siguen siendo más afectados. Hay una tendencia al aumento en el número de casos entre mujeres, pero no hay feminización. Y esto lo tenemos que dejar muy claro. A veces se convierte en un esgrima ideológico cuando un grupo dice, no, la epidemia está feminizada. Y he escuchado en el seno de alguna discusión de alguna agencia hermana decir que la epidemia tiene cara de mujer. Suena bonito como a título de telenovela, pero no es cierto. La epidemia está ubicada entre hombres jóvenes. Los porcentajes de incidencia son de bajos a moderados, o sea, no tenemos una barbaridad de casos nuevos todos los días, pero suficientemente considerable. Y entre HSH es donde más se concentran estas nuevas infecciones. Entre HSH, el 20 a 30% de ellos informa tener comportamientos sexuales también con mujeres. Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque eso contribuye a la transmisión de la infección de un núcleo de población a otros núcleos de población, particularmente de la llamada población general. Hay un término en inglés que es drivers, o sea, los motores, los generadores de la transmisión de la epidemia hacia otras poblaciones. A mí me preocupa el uso de este término porque se presta a la estigmatización de los HSH, a más estigmatización de la que ya sufren. Consecuentemente, y considerando que es la población que más está afectada, yo tiendo a usar más el término población en el epicentro de la epidemia. Las ondas de expansión de la epidemia se transmiten a otras poblaciones, pero no es porque haya un grupo o un conjunto de individuos de una determinada población que propositivamente desean llevar la infección fuera de este contexto. Hay una serie de fenómenos sociales que determinan que los varones que tienen relaciones sexuales con otros varones tengan a la vez relaciones sexuales dentro de su colectivo y fuera del colectivo. Sabemos que cerca de la mitad de ellos no saben de su estatus serológico. Y al igual que lo que ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos, el 75% de las nuevas infecciones o más ocurren entre personas que se infectaron recientemente y que no conocen su estatus. En términos generales, cuando revisamos los datos de países, los datos que han sido recopilados por el ONU-SIDA, vemos que el uso consistente y sistemático apropiado del condón es de bajo a moderado. Y seleccioné un ejemplo nada más para ilustrar esta situación, el de Nicaragua, en el cual solamente la quinta parte de los HSH refirieron haber utilizado un condón en su última actividad coital anal penetrativa. Menos del 5% de los recursos que se utilizan para prevención entre HSH, o mejor dicho, menos por ciento de todos los recursos que se utilizan para prevención se aplican HSH. La epidemia está ubicada en áreas urbanas y cuando uno mira las características de esta población,
va a descubrir que hay múltiples identidades y comportamientos que la caracterizan, lo cual hace difícil desarrollar intervenciones de una talla que les quede a todos. Como dice Carlos Cáceres en uno de sus múltiples artículos, cuando uno mira los diferentes contextos y sentido de pertenencia, hay por lo menos 4 escenarios posibles. Uno es que la persona se asuma como gay. La persona que se asume como gay, en términos generales, tiende a tener esta afirmación, esta actitud afirmativa, o tiende a encontrar en ella un factor protector. En términos generales, podríamos decir que las personas que asumen su sentido de identidad y su sentido de pertenencia a un endogrupo tienen menos dificultades para asumir un sentido de protección, son más resilientes a los ataques, a los embates externos, y son más observantes del autocuidado, cosa que no ocurre con las personas que están en el armario, las personas enclosetadas. Entonces ahí tenemos una dicotomía: o se está fuera del closet y con orgullo, o se está dentro y con vergüenza. Pero también a veces se encuentra uno, y particularmente entre los grupos más desposeídos, otra dicotomía, la de el hombre que se identifica como heterosexual versus el que solamente reconoce su orientación sexual en la medida en que es afeminado. Esta dicotomía también determina asimetrías de poder que son definidas por el hombre de la relación, el hombre entre comillas, el macho, el penetrador, mientras que el que es penetrado tiene un locus de control externo que le impide definir cuáles son los términos en los que la relación sexual se consuma. Perdón. Cuando uno mira la prevalencia de VIH entre HSH en países de ingresos altos y medianos, la gran mayoría se encuentran en América Latina y el Caribe. Fíjense ustedes bien, comparado con Asia y con África, lo cual hace que en esta región tengamos que poner un acento especial en estas poblaciones. Recientemente se llevó a cabo una consulta convocada por la Organización Mundial de la Salud, el ONU-SIDA, el PNUD y otras agencias hermanas, en la cual se revisaron una serie de intervenciones que podrían servir para mejorar la prevención y la atención integral de poblaciones de HSH y de otras poblaciones. Y lo que se encontró es que existen, vean ustedes en el centro, condiciones biológicas que aumentan el riesgo de estas poblaciones, como por ejemplo la actividad sexual sin protección, las ITS, la carga viral, a nivel individual y en una comunidad determinada. Todo esto va a definir el tipo de intervenciones que vamos a tener que realizar. Vean ahora por abajo aspectos comportamentales como la culpa, la vergüenza, la falta de atención, la desidia, el miedo, la falta de un apoyo social. Todos esos elementos se combinan entre sí y, como decía mi colega del ONU-SIDA, están definiendo vulnerabilidades y riesgos que son complejos y que se van a tener que resolver de manera compleja también. El ambiente, por otro lado, determina la existencia de estigma, discriminación y acceso o falta de acceso a servicios apropiados. Existen redes sexuales, como el internet, por ejemplo, áreas de levante, personas que uno conoce que determinan con quién se relaciona uno y con quién tiene relaciones sexuales. Y finalmente otros factores
que podrían caber en otros esquemas, pero que los pusimos aparte porque definen qué tipo de intervenciones se tienen que realizar, como la ansiedad, el consumo de alcohol, estimulantes, uso de drogas y la actividad sexual compulsiva. Ahora, cuando uno ve las intervenciones, aquí puse solamente algunos ejemplos, pero cuando uno ve las intervenciones que se pueden realizar en cualquiera de estos ámbitos, Carlos mencionó, por ejemplo, en el ambiente, el desarrollo de legislación y normas que contribuyan a cambiar la situación de estigma y discriminación a la que las personas se ven sometidas, para reducir la práctica sexual sin protección, el uso de condones, para las ITS el diagnóstico y tratamiento, para la falta de apoyo social, la educación integral de la sexualidad, para el uso de drogas, la reducción de daños. Bien, rápidamente me salto esta porque después voy a hablar de ello, pero quiero mencionar en los últimos 2 minutos que Carlos me está indicando que me quedan, que la OMS desarrolló unas guías que fueron publicadas este año. Esas guías, que están basadas en una serie de experiencias previas realizadas en diferentes regiones del mundo, tienen una serie de recomendaciones, son guías con recomendaciones que están basadas en un proceso bien concebido, en el cual se hace una calificación de la validez de diferentes intervenciones. Y estas diferentes intervenciones, en resumen, son las siguientes. 2, que la literatura el sentido común, nos indica que son buenas prácticas y que no hay vuelta de hoja, se tienen que aplicar. El uso de un marco de derechos humanos está fuera de discusión, como estaría fuera de discusión el decidir si alguien para arrojarse desde un avión tiene que usar paracaídas o no. No necesitamos tener una consulta internacional para resolver este dilema. Lo mismo con esa. Pero sí, por ejemplo, cambios de comportamiento individual, testing y counseling, intervenciones sobre comportamiento, intervenciones de salud mental, de reducción de daños, circuncisión masculina, tratamiento y atención y manejo de infecciones de transmisión sexual. Con el listado de recomendaciones, que seguramente después las vamos a analizar con un poquito más de detalle, les dejo, pero el último mensaje que quiero transmitirles es que el perfil social de la epidemia, no solamente el perfil virológico, es el que nos va a definir cuál es el tipo de intervenciones que tenemos que emprender con determinadas poblaciones que tenemos bien identificadas y bien caracterizadas. Muchísimas gracias.